En la clase anterior hemos terminado de presentar las funciones del dinero, ¿no es cierto? Hemos indicado que el dinero cumple con 4 funciones, que son, la primera, ser intermediario de valores, es decir, ser el medio de pago en una economía. Para ser el medio de pago, la unidad de cuenta del país tiene que mantener su valor, ¿no? Es decir, no perder valor en el tiempo. Eso significa que uno debe responder a la pregunta, ¿pierde valor el boliviano? ¿O el dólar? O cualquier otra unidad de cuenta, ¿pierde valor? Y la respuesta es, bueno, ¿cuál es el valor de una unidad de cuenta, no? El valor es el poder de compra. Y el poder de compra de una unidad de cuenta, sea boliviano, dólar, el que sea, ¿no? La que sea, pierde valor cuando suben los precios. Bueno, eso todo el mundo conoce, ¿verdad? Si suben los precios, cada vez alcanza menos una suma de dinero para comprar bienes, o sea, que pierde valor. ¿Se puede cuantificar el valor? Sí, se divide 1 sobre el índice de precios por 100, ¿no? Si sube el índice de precios que está en el denominador, va a perder valor la unidad de cuenta, ¿ya? Luego, la otra función es reserva de valor, es decir, que uno puede ahorrar, ¿no?, los excedentes en la unidad de cuenta sin que pierda valor, ¿no? Sin que pierda valor. Debería ser así. Si pierde valor, los operadores, o sea, los agentes económicos, las familias, las empresas, buscan otra unidad de cuenta. La tercera función es intermediario de transacciones, ¿no? Disocia el trueque, evita que se perjudique la gente, intercambiando un bien por otro bien. La última función es la de ser patrón de pago diferido, es decir, que en la unidad de cuenta se realizan transacciones en base a expectativas futuras de préstamo, deudas, amortización de deudas, etc. ¿Ya? Veíamos que una de las funciones del Banco Central es la de mantener el valor del dinero, ¿no? Pero mantener el valor del dinero significaría congelar los precios. Y los precios de los bienes no se los puede congelar, ¿no?, ya que los precios dependen de muchos factores, ¿no? Entre esos factores, obviamente, están los costos, ¿no? Los costos de producción, ¿ya? El costo unitario, pero hay otros factores que se salen del mundo de la economía, factores naturales, la presencia de lluvias, el exceso de lluvias, factores políticos, ¿no?, factores sociales. Entonces hay una serie de factores que influyen sobre el incremento de precios. Y el Banco Central se encuentra ante un gran problema. ¿Cómo cumplir con su función? ¿Cómo evitar que la unidad de cuenta nacional pierda el valor? Es así que para atender esta respuesta, a nivel de Bolivia y a nivel de otros países, se ha inventado una unidad de cuenta mucho más abstracta, que no existe realmente en su forma objetiva, que no se la ve, sino está a nivel abstracto. Se denomina unidad de fomento, ¿ya? Unidad de fomento de vivienda en nuestro país. Ustedes ya han hecho hasta operaciones con la unidad de fomento a la vivienda, ¿no?
al finalizar el año, al finalizar la elaboración de los estados financieros, entre los últimos asientos están los asientos contables de ajuste, ¿ya? Y estos asientos contables se hace con la unidad de fomento a la vivienda. De manera tal que los balances están, balances generales, están publicados en base a la unidad de fomento a la vivienda, ¿no? La unidad de fomento a la vivienda mediante el asiento pertinente, ¿no?, de contable, permite que los bienes se expresen en UFB, los bienes del activo fijo y el patrimonio también, ¿ya? De esa forma mantiene su valor en el tiempo los balances generales. Entonces ustedes ya conocen, ya han hecho asientos contables con las UFBs. Ahora vamos a explicar o vamos a presentar nosotros la filosofía de la UFB, es decir, cómo nació, cómo se calcula, qué permite, ¿no?, cuál podría ser su futuro. Vamos a presentar la filosofía. Ustedes ya han visto transacciones contables con las UFBs, ¿ya? Referencia histórica: el nombre de UFB tiene su origen desde los años 60 del siglo anterior en la economía de otros países. De una unidad de cuenta, ¿no?, para preservar el valor de los contratos de largo plazo, como la extensión de créditos para la compra, venta de inmuebles o reconocimiento de deudas impositivas. Entonces acá vamos a cambiar esto. Es una unidad de cuenta, ¿no? Acá. Es una unidad de cuenta para preservar el valor de los contratos de largo plazo, como la extensión de créditos para la compra-venta de inmuebles o reconocimiento de deudas impositivas. La UFB asegura el mantenimiento de valor sin recurrir a una moneda extranjera como los dólares, ¿ya? Es decir, les indicaba en la clase anterior que si la unidad de cuenta del país pierde valor porque sube los precios, ¿no?, las familias y las empresas recurren inmediatamente o van buscando una unidad de cuenta que preserve su valor en el tiempo, ¿no?, que si suben los precios no pierda valor y al contrario, suba de valor, ¿no? Y esa unidad de cuenta es el dólar, ya es el dólar que sirve para reemplazar a la unidad de cuenta nacional, entre otras cosas. Entonces, la UFB tiene idéntica función: preserva el valor del poder de compra de la unidad de cuenta. Eso es. Ahora veamos el concepto de UFB. Antes quisiera ver esta referencia histórica. El nombre tiene su origen en la utilización desde los años 60 del siglo anterior en la economía de otros países. Ah, ya, acá está mal. Como una unidad de cuenta que preserva el valor de los contratos de largo plazo, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo al pasado, que en los años 60 y en otros países apareció la UFB como una unidad de cuenta que preserva el valor de los contratos de largo plazo. Recuerden ustedes que el valor del dinero tiene una función de ser patrón de pago diferido. Se debe utilizar para los contratos de largo plazo, ¿no? Patrón de pago diferido.
¿ya? Y para atender, para que esta función se realice, es importante que no pierda valor la unidad de cuenta, ¿no? Si yo presto dinero por 100,000 bolivianos o 10,000 bolivianos y de aquí a 5 años vale esos 10,000 bolivianos, no me permite comprar idéntica cantidad de bienes que hoy día, si no ha perdido valor, solo puedo comprar un 85% de los bienes que compraba anteriormente, entonces he perdido dinero en el tiempo, ¿no? Es decir, en lugar de comprar bienes por 10,000, compro cuando me devuelven, me amortizan por 8,500. He perdido valor, ¿ya? Entonces, esto ocurre también con los bancos. Hemos visto consumo intertemporario, ¿no? Cuando los bancos dan crédito, piensan que están dando crédito en base a expectativas futuras. Esperan que el dinero que van a recuperar pues tenga idéntico valor. ¿Ya? Ahora, concepto del OFB. La OFB es una unidad de cuenta nacional independiente de la modificación del precio de los bienes. Conserva su valor, aunque suban los precios de los bienes expresados en moneda nacional. Es el concepto, ¿no? Es una unidad de cuenta nacional. No es de Estados Unidos, no es de Argentina, no es de Chile. Es nacional, ¿ya? Y es independiente de la modificación del precio. Conserva su valor. ¿Qué es eso de conserva su valor? Su poder de compra, ¿ya? Aunque suban los precios. Qué interesante, ¿no? La OFB fue creada en Bolivia por Decreto Supremo 26390, de 8 de noviembre de 2001, momento en el que se definió la paridad de una unidad de fomento a la vivienda igual a un boliviano, ¿ya? Cuando se creó, se indicó, ¿no? El 8 de noviembre de 2001, vamos a tener una unidad de cuenta que se va a denominar unidad de fomento a la vivienda. Esta unidad de cuenta, en este momento, va a valer un boliviano. Una UFB igual a un boliviano. Hoy día, después de cuántos años, de 22, estamos en el 22, ¿no? Hoy día, después de 21 años, la UFB vale 2,37. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explica usted eso? ¿Qué tal la pregunta? ¿Por qué crees que hoy la UFB vale 2,37? ¿Qué ha ocurrido? No, es que a mí me han dicho así, no, pero tiene que haber una explicación. El profesor de contabilidad nos ha dicho que usemos 2,36 el año pasado. Ahora vale 2,37. Al finalizar el año posiblemente valga 2,38. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicas eso? Que cambie valor. Pero usted dice que no cambie valor. Claro que no cambie valor. Vale más bolivianos. Ha conservado su valor. Conserva su valor. Ya. Valor de la OFB en Bolivia. En Saca tenemos el valor de la OFB en Bolivia.
Ya. Noviembre, acá tienen 3 columnas: fecha, valor de USD en bolivianos, pérdida del valor del boliviano. ¿No? Noviembre 2001, el valor de la OFB, 1 boliviano, pérdida de valor del boliviano, 0, ¿no? En ese momento, digamos, un OFB igual a 1 boliviano. Mayo 2013, 1.82. Pérdida del valor del boliviano, 82 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que como consecuencia de que los precios suben, el boliviano perdió 82 puntos por la inflación. Y la OFB, como mantiene su valor, ya vale ahora 1,82 bolivianos. A mayo 2014, la OFB 1,94. El boliviano perdió 94 puntos por la inflación. Al 31 de mayo 2016, la OFB 2,12. El boliviano perdió entonces 105 puntos, ¿no? 205 menos 105, ¿ya? Al 31 de diciembre de 2018, la 2,29, la OFB perdió 112 puntos. Al 31 de mayo 2,19, 2,30. Acá decimos que perdió 129 puntos. El boliviano. El 16 de julio de 2020, 2,35. ¿Ya? Y el 12 de mayo de 2021, el año pasado, 185 puntos. Perdió. Hoy día, 25 de mayo de 2022, hoy día, la OFB está en 2,37. ¿No? Entonces vean ustedes cómo ha ido perdiendo valor el boliviano, puesto que una UFB de noviembre de 2001 hoy día vale 2,37 bolivianos. Si, por ejemplo, el 2001 yo tenía una deuda de 1.000 bolivianos con impuestos internos, porque impuestos internos aplican las UFBs para las multas, para el incumplimiento de las normas. Si encontraron que yo que había cometido errores, etcétera, y declaran, ¿no? Y que tengo una deuda con el fisco de $1.000, equivalente a 1.000 bolivianos, el 2001, eso significaba que yo debía 1.000 UFBs. ¿Ya? Como se mantiene en el tiempo el valor de la UFB, si hoy día yo voy a querer cancelar mi deuda, tendría que cancelar en bolivianos 2.370. ¿No? Acá, en bolivianos, el 2001, había 1.000 bolivianos igual a 1.000 UFBs. ¿No? Pero como esos bolivianos han perdido valor y la UFB no pierde valor, al contrario, si suben los precios, sube su valor en bolivianos, hoy día la deuda de 1.000 UFBs es igual a 2.370 bolivianos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El gobierno no pierde, ¿no? Entonces el gobierno mantiene su acreencia contra el deudor, que en este caso es el sujeto económico que ha incumplido un deber formal, por decir, ¿no? Y que lo ha multado y que tenía una deuda a noviembre de 2001 de 1.000 UFBs, equivalentes a 1.000 bolivianos, porque la UFB valía 1 boliviano. Hoy día la UFB vale 2,37. Hoy día
la deuda de las 1000 UFBs es 2.370 bolivianos. Ha preservado el poder de compra, el gobierno, gracias a los UFBs, el poder de compra de la deuda que tenían los agentes económicos que incumplieron con algún deber formal, ¿no? Un modelo simple de cálculo del valor de una UFB. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo podemos tener una idea del cálculo de la UFB? ¿Ya? Una forma simple de calcular el valor de la UFB es la de relacionarla con los cambios en los precios a una fecha determinada, ¿no? UFB al momento J, 1 por índice de precios de una fecha determinada J, sobre índice de precios de tiempo base, ¿ya? Momento de constitución de la UFB, ¿no? El índice de precios de tiempo base, en el caso de la UFB, viene a ser noviembre del 2001 en nuestro país. Noviembre 2001. Si la tasa de inflación a esta fecha es de 237, como se dice aquí arriba, 237 en relación a ese momento, a noviembre, entonces tenemos que la UFB vale 2.37. Si en el futuro la inflación sigue subiendo, este año vamos a tener una mayor inflación que los años anteriores, ¿no? El año anterior la inflación ha sido muy baja, menos de 1%. Por eso acá la UFB casi no ha cambiado. 0,9 creo que era. Entonces ha pasado de 2,86 a 2,87. Pero en estos meses estamos sintiendo que los precios se están incrementando, ¿no? De muchos productos de la manufactura se están incrementando los precios, ¿verdad? Me comentaban que el yogur, por ejemplo, valía 18 la botella grande, ahora vale 20, que los detergentes han subido, que el aceite ha subido. Entonces están muchos productos de la industria manufacturera están subiendo. Entonces vamos a tener una tasa de inflación superior al 1% este año, ¿no? O sea, a fin de año la UIF va a tener un valor mayor. Entonces calculamos 1 por índice de precios de una fecha sobre el índice de precios de tiempo base. Es el momento de constitución de la UFB, ¿ya? El Banco Central elabora datos de la UFB con una fórmula de mayor complejidad, ¿no? Pero podemos llegar a los mismos resultados. Laboratorio. Considerar la tasa de inflación anual de 10% de punto anterior. Elaborar la tabla del valor de la UFB. Tabla de valor de una unidad de fomento a la vivienda para incremento anual de los precios de 10%. Años, base 1, 2, 3. Índice de precios en el año base, en el momento de constitución de la UFB, es 100. El valor de la unidad de fomento a la vivienda es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes hacen esta operación. El índice de precios es 100 a una fecha determinada, ¿no? En el año base. El índice de precios 100 y el índice de precios en denominador de tiempo base es 100. 100 sobre 100 es 1. El valor de la UFB es 1 boliviano. Ahora, cuando en el año 1 el índice de precios va a ser 110, ¿ya? Y dividimos 110 sobre el índice de precios de tiempo base, entonces el valor de la UFB es 1.10. Ha preservado su valor. La unidad de cuenta nacional, el boliviano, ha perdido valor en 10. La UFB
recupera su valor, su poder de compra. Acá es 110, al multiplicar por 1 sobre índice de tiempo de año base, nos da 1.10. Si en el año 2 el índice de precios es 121, y acá 121 sobre 100 da 1.21, el valor de la OFB ahora es 1.21. ¿Se ubican? Vean que la fórmula es bien simple y nos ayuda a explicar cómo se incrementa el valor de la OFB, ¿no? En bolivianos. Pero como todos los precios han subido de acuerdo a este índice de precios, entonces está manteniendo su valor. Parece un chavalengua, ¿no? Acá, en el año 3, el índice de precios 183.1. 133.1 sobre 100 nos da 1.33, el valor de una unidad de fomento a la vivienda. Con esa tasa de inflación, la unidad de cuenta nacional, el boliviano, que sirve de intermediario de transacciones, tiene un poder de compra de 75% del que tenía en el año 1, ¿no? O sea, el boliviano es el que pierde valor. En cambio, la unidad de cuenta, la unidad de fomento no pierde valor. En tanto que la unidad de fomento a la vivienda mantiene su valor y puede comprar el bien que valía el boliviano en el año base. ¿Ya? Práctica dice 45, pero me parece que no es la práctica 45. Vamos a cambiar el número. Creo que, a ver, veremos un poquito más atrás. El 11 de mayo estábamos en la práctica 47, ¿no? Con ese número habíamos terminado las prácticas de los 4 primeros capítulos, ¿no? El día de ayer he publicado en Classroom la tarea que indica precisamente presentar el archivo de prácticas número 1 con las 47 prácticas hasta el día domingo, ¿no? Hasta el día domingo. Esta es la práctica entonces 48. Esta va a ser para el archivo número 2, ¿no? Así cuando se solicite nuevamente el archivo, será en julio, agosto, quizás, finalizar agosto posiblemente. Entonces, esta práctica será exigible en esa fecha. Determinar el valor de una UFB cuando la tasa de inflación anual es 25%. Buenos días. Sería Sí, la práctica 49, licenciado. En la clase 25 usted ya nos había dado la práctica 48. Claro. Práctica 35, 37. O sea, claro, tenían que encontrar el valor de una unidad de cuenta, ¿no? Cómo perdía su valor. Entonces tienes razón. Muchísimas gracias. Esta es la práctica 49. Está bien, licenciado, gracias. ¿Por qué? Pues muchas gracias a ti, Martina. Práctica 49. Anotamos.
Ya determinar el valor de una UFB cuando tasa de inflación es 20. ¿Ya? Entonces acá tenemos índice de precios, en el año base 100. El valor de una unidad de fomento a la vivienda va a ser igual a 1 también, ¿no es cierto? En ese momento, en el momento en que se funda la UFB, se dice a partir de hoy en Bolivia existe esta unidad de fomento, ¿no? Esta unidad de cuenta nacional, ¿ya? Que vale un boliviano. Eso se ha hecho en Bolivia en noviembre de 2001. Entonces, en ese momento, los precios, ¿no?, de los bienes están en mercados, son los precios del año base, ¿no? Se convierte en precios del año base, ¿ya? Porque a partir de ese momento se va a expresar en una nueva unidad de cuenta en una nueva unidad de cuenta nacional el valor de los bienes. Y esa unidad de cuenta nacional se denomina unidad de fomento a la vivienda. Entonces acá el valor de la unidad de fomento es 1. Y después acá, en este año 2, en el año 1 al año siguiente, la inflación, digamos, es del 25%. Entonces esto llega a 125. Y el valor del boliviano, el valor de un boliviano, va a perder valor, 1 sobre 125. Y el valor de la unidad de fomento de vivienda va a ser 1.25. Entonces ustedes acá, con esta tablita, pueden encontrar la comparación. Cómo va cambiando el valor del boliviano, va perdiendo valor y la unidad de fomento a la vivienda va, por el contrario, teniendo mayor valor en bolivianos, ¿no? Calculan la pérdida de valor, etcétera, para tener una idea de los cambios. Comentario. ¿Cuál es el poder de compra del boliviano el año 3? Viendo su tabla, ustedes acá tendrán el resultado, ¿no? Y me pueden dar el resultado. ¿Qué valor tiene la OFB el año 3? Lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el valor? Bien, entonces hemos visto el origen, más o menos, en Bolivia. Hemos visto cómo se calcula, es decir, cómo preserva su valor, la unidad de cuenta, y ahora podemos buscar una explicación de carácter económico que nos ayude a entender mejor qué es realmente la unidad de fomento de la vivienda. Uno dice, es la solución al problema de pérdida del valor de una cuenta nacional, de una unidad de cuenta nacional expresada en papel moneda. ¿Ya? Acá yo estoy poniendo algo que es muy fuerte, es decir, su alcance es muy grande, ¿no? Porque decimos que es la solución, ¿ya?, ¿no?, al problema de pérdida de valor de una unidad de cuenta nacional. La unidad de cuenta nacional está expresada en papel moneda, ¿no? El Banco Central logra cumplir con la misión otorgada por la Constitución Política del Estado, que es el rol de mantener el valor del dinero. Decíamos que era una función muy difícil de cumplir, ¿no?, porque los precios suben, pues, con independencia incluso de factores económicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ha encontrado una solución. En una economía, segundo comentario, en una economía deben existir dos signos monetarios con diferentes nombres. Un nombre, signo,
corresponde a las piezas objetivas de dinero, como papel billete, monedas, que intermedia en las transacciones, circula de mano en mano, que puede tomar cualquier nominación, ¿ya? Antes se llamaban pesos bolivianos, pueden llamarse intis, pachamamas, amazonas, lo que quieran, ¿no? El nombre, digamos, está adecuado a la imaginación de los gobernantes en un momento determinado, ¿no? Darle el nombre que quieran a la unidad de cuenta, ¿ya? Ahora la unidad de cuenta, las piezas objetivas, es decir, papelito, se llama boliviano, ¿ya? Esa es una unidad de cuenta que puede circular de mano en mano, es intermediario, medio de pago, ¿no? Ya, medio de pago, sirve para pagar deudas. Ya, y el nombre, ya, suponiendo boliviano. Y debe existir otra unidad de cuenta, y la de un codificador abstracto. Una unidad de cuenta sin existencia física, reconocible solo por su equivalencia con el signo monetario nacional. Si ustedes van y dicen, yo quisiera que me venda UFBs, ¿qué les van a decir? No hay pues UFBs, señor. Pero ustedes me están indicando que debo plata por la deuda que he contraído con el fisco, por una multa en UFBs. Quiero pagar en UFBs y quiero que me venda la UFB. No hay, señor. En forma objetiva, señorita, no hay esta unidad, no hay ese papel. Es abstracto. ¿Y cómo se conoce? Bueno, por el dato que da el Banco Central. El Banco Central dice que una UFB vale 2,37 actualmente. Listo. ¿Ya? Tercero, al poder ser utilizado este codificador en cualquier contrato de acumulación de acreencias y de riquezas, debería tomar un nombre de mayor amplitud conceptual, como unidad de fomento. Y esto ha ocurrido en Argentina y en Chile, ¿no? Países vecinos. En Chile nació la UFB, o sea, en América Latina, en Chile empezó a aplicarse la UFB, desde los años 60 del siglo anterior, ¿no? Y se denominaba unidad de fomento a la vivienda. Ahora simplemente unidad de fomento, porque no es solo para operaciones con bienes inmuebles, que son a largo plazo, ¿no? Un préstamo para vivienda es 5, 10, 20 años. No solamente es para eso, sino para toda creencia, ¿no?, que se realice, ¿verdad?, en su unidad de fomento, porque preserva el valor en el tiempo. O podría tomar otro nombre, ¿no? Unidad de Desarrollo Nacional, depende. En Argentina también se denomina unidad de fomento. U otro nombre que no limite su campo solo al sector de vivienda. Sin embargo, se ha tomado el nombre originario en Bolivia sin mayor indagación de contenido. Es decir, no es solo para operaciones en vivienda, de préstamos para compra de vivienda, que es una operación de largo plazo cuando se la compra con un préstamo de un banco. No es solo para esas operaciones, sino para todo tipo de creencias que van a ser pagadas en el futuro. ¿Se ubican su importancia? Reserva de valor. La unidad de cuenta tiene que ser reserva de valor, pero para ser reserva de valor no tiene que perder su valor, ¿no?
¿Y cuándo pierde valor una unidad de cuenta? Cuando suben los precios. En cambio, la UFB no cambia de valor, mantiene su valor. Pues suben los precios, sube el valor de la UFB. La fórmula, 1 por índice de precios. Ya está, pues. O sea, a un momento dado está manteniendo su valor. La significación teórica y práctica de la solución que da la UFB a la pérdida de la unidad de cuenta nacional es de gran importancia económica por la siguiente causa y efecto. Causa: cumplimiento de funciones del dinero. La existencia de una unidad de cuenta nacional que preserva su valor con independencia de la inflación logra satisfacer a dos funciones del dinero, relacionadas con las expectativas futuras: asegurar la acumulación de riqueza y servir de patrón de pagos diferidos. Entonces, la existencia de una unidad que preserva su valor con independencia de la inflación logra satisfacer a dos funciones relacionadas con las expectativas: asegurar la acumulación de riqueza y servir de patrón de pago diferido. Efecto. El efectos, ¿no? Ahora, causa será lo anterior. Ahora, efectos. El valor del dinero nacional se mantiene en el tiempo. ¿No? O sea, si uno tuviese cuentas en UFBs en un banco, qué felicidad. ¿No ve? Porque mi plata está en UFBs. No hay ningún problema que suban los precios. No tengo que ir a comprar dólares. No, sino está en UFBs. Suben los precios, sube el valor de la UFB. Cuando retire el equivalente en bolivianos del valor de la UFB, el dinero guardado o usado, voy a mantener su poder de compra porque ha subido con el índice de precios. Se libera a los agentes económicos de un país de la necesidad de buscar una unidad de cuenta extranjera que preserve el valor del dinero. Ya no tienen que correr a buscar dólares. Suben los precios, hay peligro de devaluación, que la unidad de cuenta, el boliviano, el papelito, valga más en dólares, pues hay que comprar dólares. Pero si tienes UFBs y puedes cambiar en UFBs en una cuenta, en caja de ahorro o depósito, ya no hay necesidad de ir a buscar los dólares para mantener su valor, su poder de compra. En términos contables, permite expresar el valor de las cuentas de patrimonio y activos durables, manteniendo su valor sin necesidad de utilizar los dólares. Aspecto que ha sido comprendido por los órganos técnicos del Colegio de Auditores de Bolivia. Este tema, ¿les han explicado alguna vez en una de sus materias de contabilidad? Posiblemente sí. En un paréntesis, el profesor de contabilidad les ha debido decir, miren, antes de la emergencia o la aparición de la UFB en Bolivia, ya, expresábamos en dólares. Entonces, ajuste por inflación y tenencia de bienes era la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, maquinaria contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, ¿qué ocurría? Que el valor de la maquinaria, en función a su expresión en dólares, subía. Estaba manteniéndose en el tiempo. No perdía valor, porque cuando estaba expresado solo en bolivianos,
ocurre que las máquinas en mercado cuestan mucho más, porque las máquinas van aumentando de precio en función a la tasa de inflación. Se va ajustando, ¿no? Ya a la tasa de inflación. Al hacerlo en dólares se va preservando. Igualmente el patrimonio, pues la contraparte, ¿no? El patrimonio. ¿Qué ocurría cuando la economía estaba dolarizada y demás? El Colegio de Auditores, a través de su organismo técnico, empezó a instruía que que las cuentas se hagan el ajuste en dólares, las cuentas de activo y patrimonio, las de pasivo a largo plazo también, ¿no? Y ocurrió algo bien, eh, algo inusitado, algo inesperado, una astucia macroeconómica, ¿no? Emprendida por el que es hoy día presidente, el ministro de Economía, ¿no? A partir del año 2005 empezó a devaluar el boliviano, a revaluar el boliviano. El boliviano en el 2005, como vamos a ver más adelante, valía 8,03. Las cuentas en los bancos estaban dolarizadas. Los depósitos, etcétera, a plazo, las cajas de ahorro. Todo el mundo quería tener en dólares para preservar el valor. Entonces, la astucia macroeconómica, ¿no? Del Ministerio de Economía fue, muy bien, vamos a castigar a los que tienen en dólares sus depósitos. Y empezó a bajar. De 8,03 creo que bajó a 8, a 7,98, a 7,95, a 7,93. Una locura, ¿no? Y el Colegio de Auditores choqueado también, pues. O sea que, oye, está bajando el precio del dólar y ahora ¿qué hacemos? ¿El ajuste a la inversa? ¿Qué tal? Si está bajando el valor del dólar y nosotros decimos que se tiene que reajustar en dólares, estamos quitando valor a todos los elementos de activo vivo y a los patrimonios. Entonces salió una resolución del Colegio de Auditores donde decía no se van a expresar los valores. Pero los precios seguían subiendo. ¿Qué tal? Pregunten a su profesor de contabilidad. ¿Es verdad que antes se expresaba en dólares? Y luego otra preguntita. ¿Es verdad que el Colegio de Auditores, su organismo técnico, en algún momento dispuso que no se exprese en dólares? A ver qué tal. ¿Qué tal? Va a ser agradable, va a ser muy bueno contrastar, ¿no? Con lo que ha pasado en la historia. ¿Por qué? Más o menos por qué estamos indicando, ¿no? ¿Por qué se tienen que expresar las cuentas? ¿No? Porque pierde valor. Y no es justo, no es correcto que máquinas, equipos o los patrimonios pierdan valor. Hay una pérdida técnica. Para eso está la depreciación. Pero encima acá hay una pérdida monetaria. Entonces, cuando el Colegio de Auditores ya empezó a tomar conciencia, los técnicos, ¿no? El Colegio de Auditores empezaron a tomar conciencia de que existen las UFBs y que preservan el valor, que había sido creada en Bolivia en noviembre de 2001, salió pues una norma que seguramente su profesor de auditor cita con el número, nombre, etcétera, la fecha con la precisión que corresponde decir, a partir de tal año,
Las cuentas del activo y pasivo y patrimonio, que parecen en balance, se expresan en UFBs. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ese enlace entre economía y contabilidad. Las cuestiones de contabilidad se explican con economía, con filosofía. Y la aplicación práctica es la aplicación empírica, cómo lo haces, con acciones contables. Obviamente alguien que hace contabilidad no está obligado, ¿no?, a conocer el fundamento. Se sale del marco de la materia, ¿no? Es otra materia, ¿no? Para poder explicar esto, nosotros hemos tenido que hablar de las funciones del dinero, del valor del dinero. Nos salimos del marco de la contabilidad. Y un profesor de contabilidad no está obligado a hacerlo eso. Su misión es los asuntos contables, cuándo se debita, cuándo se abona, qué normas hay. Ahora, ¿cuáles son las causas de las normas? Bueno, no es su problema, ¿no? Si no, tendría que la materia durar no un año, 2 años. Tendría que entrar a tópicos de macroeconomía, que no es tampoco muy sencillo, muy simple, ¿no? Necesitas una serie de modelos para poder entender. En Bolivia, el gobierno y los gobiernos municipales aplican el mantenimiento del valor de sus acreencias. Ejemplo, multan en 9 veces por incumplimiento formal de obligaciones con el sistema de impuestos internos, ¿no? Qué astutos, ¿verdad? Qué astutos, ¿no? Es decir, si una empresa va incumpliendo con los deberes formales, no lo multan en bolivianos, los multan en UFBs. Tipo de cambio, listo. Paga cuando te la gana. Pero aquí tienes una multita en UFBs. Pasa el tiempo y la deuda con el gobierno va creciendo en bolivianos. Puede llegar a cifras, pero pues mayúsculas, ¿no?, que les obliga a renegociar y decir, oiga, pero la multa era pues 120 bolivianos hace tiempo y ahora en bolivianos es 200, no sé cuánto. ¿Cómo es posible? Pero señores, que usted tiene una deuda en UFBs. Lo sentimos mucho, ¿ya? Si el gobierno, el quinto comentario, incentiva su uso, en el futuro podría extenderse a toda la actividad financiera que implique contratos a futuro, ¿sí? La generación en el uso de las UFBs puede liberar al gobierno de la necesidad de mantener el tipo de cambio con el dólar, la moneda extranjera, a fin de evitar el retorno de la dolarización. El gobierno, que está aferrado a mantener un tipo de cambio fijo para evitar que la gente compre dólares, ¿no?, y pueda especular con esas operaciones de compra de dólares, porque los dólares van subiendo, y en ese caso el gobierno está entregando dólares a tipo de cambio fijo, ¿no?, por ese temor, ese miedo de una dolarización de la economía nacional. En lugar de eso, sí, se expande la cultura de uso de UFBs a todas las operaciones a largo plazo que tienen que ver con el futuro, se libera. El tipo de cambio del dólar puede subir, no hay problema, la gente tiene un respaldo en una unidad de fomento que es nacional, que no va a perder valor.
Los bancos deberían ampliar las operaciones del haber de mediano y largo plazo, depósitos en UFBs, caja de ahorro, caja, depósitos a plazo, ¿no es cierto? Y al debe en préstamos en UFBs, calzando activo con pasivo a fin de no tener pérdidas, ¿no? Es decir, abrir cuentas en UFBs, en depósitos en caja de ahorro, depósitos a plazo y al mismo tiempo extender los créditos en UFBs, los de largo plazo, mediano plazo, financiamiento de compra de vehículos, compra de carros, etcétera, ¿no? Entonces, compra de vehículos, de carros, edificios, departamentos, terrenos, préstamos que dan los bancos, cartera en UFBs y habilitar cuentas de caja de ahorro, depósitos a plazo en UFBs, tratar de calzar, ¿no? Porque ¿quién va a pagar la diferencia? Las UFBs van a cada vez valer más, o sea, en bolivianos hay una diferencia. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Al principio pedían que el gobierno pague la diferencia. Bueno, nosotros no pagamos la diferencia. Son los bancos los que tienen que dar créditos en UFBs y cubrir, calzar, de manera tal que el que opera a largo plazo lo hace en UFBs, el que se endeuda y el que deposita en los bancos, ¿no? Ya, aquí vale la pena agregar algo al terminar para veremos qué vamos a agregar. Ya hay algo que tiene que ayudarnos a entender por qué no se generaliza el uso. Una pregunta es esa, ¿no? Al contrario ahora, es decir, mantener el tipo de cambio cuando los países extranjeros deprecien el valor de sus monedas, amplifica el déficit de balanza comercial, ¿no? Si estás pegado al OFB, al dólar, a mantener el tipo de cambio, ¿ya? Como estamos escuchando todos los días, ¿no? El contrabando se acrecienta. Por el lado de las exportaciones, nuestros productos exportables son caros, pierden competitividad en el comercio internacional y por el lado de las importaciones, los productos de extranjeros se vuelven baratos. Aparte de esta abstracción que no existe físicamente, ¿qué respaldo tienen las compras por Internet con simples digitaciones? Bueno, para remontarse al origen para responder a esta pregunta, es necesario remontarse al origen del ser humano y seguir su proceso evolutivo hasta el humano moderno. Este es otro tema, ¿no?, que nos enlaza con las formas históricas del dinero. Entonces, acá aparte de esta abstracción que no existe físicamente, ¿no?, ¿qué respaldo tienen las compras con simples digitaciones? Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Ya es el enlace con otro tema. Volviendo aquí a nuestras UFBs, ¿no? Hay otra pregunta, ¿no? Decimos al contrario, mantener el tipo de cambio con los precios deprecian el valor de sus monedas, amplifica el déficit de balanza comercial. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se amplifica el uso de UFBs en operaciones
de los bancos a largo plazo, a mediano y largo plazo, y continúa existiendo cuentas de cartera y de depósitos en moneda extranjera, ¿no? Dos respuestas posibles. Pues sí, la primera. La primera. El riesgo de los bancos de tener obligaciones en UFBs, que implica una devolución en bolivianos de mayores sumas en el futuro. ¿No? En el futuro. Este riesgo se eliminaría si los bancos al mismo tiempo hacen crecer, al mismo tiempo, y en la misma proporción hacen crecer sus acreencias mediante préstamos. Préstamos de mediano y largo plazo. Y largo plazo. ¿No es cierto? Esa es la primera respuesta. La segunda, ausencia de cultura financiera sobre el significado económico de las UFBs, tanto en el gobierno como en las entidades financieras y el público. Propiamente no es en las entidades, ¿no? En las gerencias de entidades financieras y en el público.
Bien, los actores excedentarios que pueden prestar dinero. Y en el público pondremos. A ver, conseguiremos la forma, ¿no? ¿Por qué no se amplifica el uso de la OCDE en operaciones de los bancos a mediano y largo plazo y continúa existiendo cuentas de cartera y depósitos en moneda extranjera? Dos respuestas posibles, dice acá, ¿no? Puede ser que haya más. La primera, el riesgo de los bancos de tener obligaciones en UFBs, que implica una devolución en bolivianos de mayores sumas en el futuro. Ya empezaron a dar algunos bancos a tener depósitos en caja de ahorro y a plazo en UFBs. Hará unos 5 años aproximadamente, habían gigantografías. El Banco Fortaleza era el que empezó a abrir, ¿no? Abra su cuenta en UFBs, etc. ¿Ya? El problema era que nunca dieron tampoco créditos en UFBs, o sea, no se atrevieron a dar créditos en UFBs. ¿Quién calza? ¿No? Este riesgo se eliminaría si los bancos al mismo tiempo, ¿no? Y en la misma proporción hacen crecer sus acreencias, ¿no? Para calzar, hacen crecer sus acreencias mediante préstamos de mediano y largo plazo. Entonces el riesgo se transferiría a los agentes no financieros, ¿no? No habría problema en esto. Buscar acreencias. Acreencias, crédito, deuda. ¿Cómo se escribe? Acreencia. Dos R's. Acreencia. Y en la misma proporción hacen crecer sus acreencias, sus préstamos, pondré, ¿no? Hacen crecer directamente sus préstamos, que son acreencias de mediano y largo plazo, ¿no? Ya. Préstamos. La segunda, o sea, la segunda respuesta, ¿no? La segunda, ausencia de cultura financiera sobre el significado de las URBs. Tanto en el gobierno, es decir, el Banco Central ha creado las URBs en Bolivia. No bien, pero no están totalmente convencidos de su poder, ¿no? Y en las gerencias de entidades financieras también hay una falta de esa cultura, ¿no? De decir, oye, pero esto podemos resolver el problema, ¿no? Abrimos depósitos y damos préstamos en UFBs. Y en el público, ¿no? Muy pocas personas, muy pocos contadores, auditores, gerentes de bancos, de empresas privadas, perciben, ¿no?, la importancia de una unidad de cuenta que no pierda valor. Y también cualquier otra persona. Hay mucha gente que tiene excedentes, ¿no? Hemos visto que en Bolivia había más de 28.000 millones de dólares en ahorro financiero y muchos tienen cuentas pequeñas,
menos de $500. Entonces hay un excedente que buscan colocarlo en dólares. ¿Y por qué no lo colocan en UFBs? Porque no se ha generalizado su uso. Solo el gobierno, el Ministerio de Finanzas, Impuestos Internos y municipios, bueno, no hacen estas operaciones, ¿no? Se preservan su valor, ¿ya? Entonces, aquí pasamos a otro tema, ¿ya? No está, es otro tema. Pasamos a tema monetario. ¿Qué respaldo tienen las compras por Internet con simples digitaciones? Para responder a esta pregunta, es necesario remontarse al ser humano y seguir su proceso evolutivo hasta el humano moderno. Eso significa que tenemos que presentar las formas históricas del dinero, ¿no? Es un otro tema monetario, ¿ya? Aquí, con las UFBs, hemos terminado las funciones del dinero. ¿Qué funciones cumple el dinero? ¿Cuál es el peligro de cumplimiento de esas funciones? Es la pérdida de valor de la unidad de cuenta nacional. ¿Cuál es la solución? Finalmente se ha dado una solución. Es la creación de una unidad abstracta sin existencia física, que es la UFB, la Unidad de Fomento Nacional, ¿ya? Pero en nuestro país no se usa todavía ampliamente debido a precisamente que la cultura. Cuando uno, si alguna vez ustedes van a Chile, me imagino que es desde Arica hacia abajo, ¿no? Pero más se ve en Santiago. Uno está andando por las avenidas en Santiago y ve así los edificios de ese departamento en venta. 10.000 UFBs. ¿Quién se da la UFB? Nada que ver. No dice pesos chilenos, no dice dólares, dice 10.000 UFBs. Entonces ya está, ya hay una cultura, ¿no? Que son préstamos, son bienes que tienen que preservar su valor en el tiempo y en un momento su valor de venta es 10.000 UFBs. En el contrato figurará 10.000 UFBs. En el tiempo, cuando quiera vender a alguien ese departamento, va a decir, bueno, pero esto me ha costado a mí 10.000 UFBs. Ahora en peso chileno vale tanto, ¿ya? En la Argentina, hasta los alquileres están en UFBs, porque los alquileres tienen que ver justamente con bienes inmuebles, ¿no? Y tiene que preservar el valor del ingreso que genera un bien inmueble, ¿no? No congelar en la unidad de cuenta del país, sino está en UFBs, ¿no? Las compras de vehículos, bueno, los bienes inmuebles en general. Entonces, la cultura financiera se ha desarrollado más, ¿no? En nuestro país tenemos, pero como ha sido un instrumento que lo hemos importado, monetario, no tomamos todavía conciencia de su importancia, ¿no? Y que es la solución al problema de la unidad de cuenta, ¿no? Que preserve su valor. Ya. Ahora, en otro tema de teoría monetaria, como indiqué, tenemos que necesariamente, para comprender las operaciones que se realizan actualmente, operaciones digitales, tenemos que comprender cómo se ha desarrollado, cómo hemos llegado al momento actual en el que damos fe a transacciones por Internet, pagos que respaldan
¿no? ¿Qué estás respaldando? A una tarjeta magnética, por ejemplo. ¿Qué respalda? Su valor, su poder de compra. ¿Y cuál es el procedimiento de las operaciones? ¿Cómo se realiza? Muy bien, eso vamos a presentar mañana, todas las formas históricas del dinero. Hay 4 formas, las más importantes, miren acá. En un principio era una mercancía, ¿no? Mercancía en sí, una mercancía moneda, una moneda mercancía. Hasta acá llegamos con las monedas de plata, de oro. Después apareció el dinero de papel y registro contable. ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció? ¿No? Eso nos interesa conocer. ¿Cómo apareció el dinero de papel, el privado y el público? Y acá hay una forma, una expresión que dice dinero de registro contable. Oye, ¿qué está pasando? Aquí dice que hay un dinero de registro contable. ¿Cómo apareció? ¿No? Ya, entonces eso vamos a ver el día de mañana. Bien, algunos estudiantes preguntan cuándo van a aparecer las notas. Tienen que tener paciencia, por favor, no hay ningún apuro. ¿No? No estamos presentando notas finales para decir, mira, si usted no publica las notas, ¿cómo voy a saber si aprobó el curso? No. Estamos llegando a medio año. Todavía tenemos varios meses de clase. Entonces no hay por qué desesperarse y decir, no tengo la nota de mi parcial. Vos seguís estudiando. Y ahora hay que preocuparse por las prácticas. Hasta el domingo tienes que presentar 47 prácticas, ¿no? Y el examen tardará un mes, pues, en devolverlos, en hacer conocer las notas. ¿Ya? Entonces, paciencia, por favor. No se desesperen y digan, ¿y ahora qué hago? No sé la nota imparcial. ¿Ah? ¿En qué voy a quedar? ¿No? Etcétera, ¿no? No pasa nada. Ya has dado tu examen, estás liberado ya de una obligación que hay de tener una evaluación, de comenzar las evaluaciones. Toda materia debe ser evaluada, ¿no? En forma oportuna, ¿ya? Entonces estamos en ese proceso. Vamos a comenzar ese proceso, ¿no es cierto? De evaluaciones, ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? No hay nada que les preocupe. Ya, muy bien. Entonces, hasta el día de mañana. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego, luego, Hasta luego. licenciado. licenciado.